Isabela tenía 23 años y cargaba sobre sus hombros esa mezcla de miedo y esperanza que solo conoce quien está a punto de cambiar de vida. Estaba sentada sola en el frío banco del aeropuerto, con su mochila remendada a los pies y un pasaje de ida a Lisboa en las manos, destino elegido más por la promoción que encontró que por cualquier plan concreto. Criada en la periferia de Belo Horizonte, nunca había viajado ni en autobús cama, ni hablar de avión internacional. Pasó los últimos meses trabajando horas extra como dependienta de panadería para juntar el dinero, escuchando a la mitad de la gente decir que era valiente y a la otra mitad que estaba loca. En el fondo, ella misma no sabía cuál de las dos cosas era, solo sabía que, si se quedaba, moriría poco a poco. Si fracasaba allá afuera, al menos lo habría intentado. Mientras esperaba su vuelo, luchando por no pensar demasiado, escuchó un llanto agudo que resonaba cerca de las puertas de embarque. Era ese tipo de llanto desesperado, con sollozos ahogados, que nadie puede fingir que no escucha. Miró a su alrededor y vio a una niña de unos 6 años, vestida con un abrigo rosa demasiado caro para haber sido comprado en una tienda común, agarrada a un osito como si fuera un chaleco salvavidas. Estaba sola, completamente sola, con el rostro mojado y los ojos abiertos buscando a alguien que no estaba allí. Isabela sintió el corazón apretarse de una manera que ni siquiera intentó ignorar. Sin pensarlo 2 veces, se levantó y se acercó despacio como quien intenta calmar a un pajarito asustado. «Oye, pequeña, ¿estás perdida?», preguntó con la voz más suave que pudo. La niña solo asintió, temblando. Y en ese instante, Isabela se olvidó por completo de que tenía un vuelo a otro continente. La niña tardó en responder algo más que sollozos, pero sus dedos se agarraron al brazo de Isabela con tanta fuerza que eso ya era suficiente respuesta. No quería quedarse sola. Isabela se agachó para ponerse a su altura y pasó la mano cuidadosamente por su espalda, intentando transmitir calma, aunque su propio corazón latía acelerado. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, esperando no parecer entrometida. «Valentina», murmuró entre lágrimas. Un nombre de novela, pensó Isabela, contrastando con su simplicidad de barrio. «Está bien, Valentina, me quedaré aquí contigo hasta que encontremos a tu papá o a tu mamá, ¿de acuerdo? Te prometo que no estarás sola». La niña dudó, pero luego asintió con la cabeza, como quien se permite confiar, aunque sea solo por unos minutos. Se sentaron juntas en un banco cercano y Isabela intentó entablar conversación para distraerla. Preguntó por el osito, por las trenzas bien hechas, por la pulsera dorada con un colgante en forma de corazón que la niña llevaba. Con cada respuesta tímida, Valentina parecía respirar un poco mejor. Poco a poco, el llanto se convirtió en sollozos, después en silencio atento. «¿Viste a dónde fueron tus padres?», insistió Isabela con cuidado. Valentina negó con la cabeza. «Estaba jugando con este osito, y cuando me di vuelta, habían desaparecido». Su voz se quebró al final, y era imposible no sentir el dolor de alguien tan pequeño que creía haber sido abandonado en el mundo. Fue entonces cuando Isabela supo, sin lugar a dudas, que el destino podía retrasar su vuelo, pero no la haría abandonar a esa niña. Algunas personas pasaban mirando con extrañeza, otras fingían que no pasaba nada, como si una madre desconocida con su hija fuera una escena común. Pero Isabela notó las miradas torcidas. El abrigo de la niña gritaba «familia rica», mientras ella misma mostraba ropa sencilla y el cabello recogido en una coleta improvisada, delatando que no pertenecía a ese ambiente lujoso de maletas caras y perfumes caros. Aún así, se mantuvo firme a su lado. «¿Quieres que pida ayuda a los guardias?»,
preguntó, intentando equilibrar protección con responsabilidad. Pero la niña inmediatamente agarró su brazo con más fuerza y dijo, «No», con ese miedo primitivo a ser llevada por extraños. Isabela respiró hondo. «Entonces me quedaré aquí hasta que ellos vuelvan, ¿de acuerdo? Ni si quisiera te dejaría». El tiempo pasó y mientras esperaban, Valentina comenzó a hacer preguntas también, de esas que hace un niño curioso cuando empieza a confiar. «¿Vas a viajar a dónde?» Isabela dudó, se rió con timidez. «A Portugal». La niña abrió los ojos como si acabara de decir que iría a la luna. «¿Tienes familia allí?» Otra duda. «No». Pausa. «Entonces, ¿por qué vas?» La pregunta golpeó a Isabela como un tiro certero. Pensó por un segundo y respondió con brutal honestidad. «Porque quiero una vida nueva». Y fue la primera vez que lo dijo en voz alta, sin sentir vergüenza. Los minutos se alargaban y Isabela ni siquiera se dio cuenta de que ya habían llamado a su embarque. Cuando el aviso resonó por los altavoces, ese sonido que antes representaba libertad, ahora pareció una sentencia. Miró la puerta, luego a la niña. Su corazón se dividió en dos. Pensó por un instante, ¿será esto? ¿Comienza mi vida nueva retrasando mi vida nueva? Pero antes de que pudiera decidir algo, una voz grave explotó detrás de ellas. «¡Valentina!». La niña se levantó de un salto, con los ojos brillando de alivio y miedo al mismo tiempo. El hombre que se acercó era imposible de ignorar. Alto, impecablemente vestido, con la postura de un CEO que no necesita presentaciones. Los zapatos brillaban como si jamás hubieran tocado el suelo. El reloj en su muñeca valía más que todo lo que Isabela tenía en su maleta. Pero lo que más llamaba la atención era la mirada, fría, calculadora, de esas que analizan todo en segundos y juzgan en milésimas. Caminó rápido hacia ellas y tomó a su hija entre sus brazos con fuerza, casi sofocando el abrazo. Isabela retrocedió instintivamente, pero la niña no soltó su mano. «¿Quién eres tú?», preguntó el hombre con voz firme como acero. No había gratitud, solo desconfianza. La miró de pies a cabeza como quien busca señales de peligro. Ella intentó mantener la calma. «La encontré sola y me quedé con ella hasta que apareciera alguien». Valentina intentó intervenir, diciendo algo como «ella me ayudó», pero él parecía escuchar solo lo que quería. «¿De verdad creíste que yo creería eso? ¿Que una extraña simplemente decidió ayudar a mi hija de la nada?». La acusación cayó como un golpe en la cara. Isabela sintió su pecho hervir, no de vergüenza, sino de indignación. Respiró hondo para no perder la paciencia. «Mira, si quisiera hacerle daño, ¿crees que estaría sentada en medio del hall frente a todos?». La frase salió firme, casi afilada. El hombre guardó silencio por un segundo, mirándola fijamente. Fue en ese breve instante que notó algo en la expresión de su hija, una especie de adoración. Valentina estaba agarrada a la mano de Isabela como si ella fuera su nuevo ancla en el mundo. Eso no concordaba con el discurso de peligro. Y su mirada vaciló por primera vez. El hombre respiró hondo, intentando recuperar el control. Sus ojos se suavizaron ligeramente al notar que su hija no mostraba miedo hacia Isabela, sino una especie de confianza inmediata. Miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie estuviera prestando demasiada atención, y luego bajó la voz. «Está bien, tal vez me equivoqué al juzgarte tan rápido». Isabela asintió, todavía con el corazón acelerado, agradecida por no haber perdido el control. Valentina no soltaba la mano de Isabela, pero ya parecía más tranquila. «Gracias por ayudarme», murmuró la niña, con una voz tímida que apenas llegaba a los oídos de Isabela. La joven le sonrió con ternura. «No hay de qué, pequeña. Solo quería que no te sintieras sola».
El padre miró a su hija con un gesto que mezclaba alivio y cierta molestia contenida. Parecía difícil para él admitir que alguien que no era de su círculo podía cuidar de su hija con tanta naturalidad. Isabela se incorporó, ajustándose la mochila al hombro y tratando de recuperar la compostura que el encuentro había trastocado. «Creo que deberías ir con tu papá ahora», dijo suavemente a Valentina. La niña dudó un momento, mirando a Isabela con ojos llenos de gratitud, antes de abrazarla rápidamente. «No te olvides de mí», susurró. Isabela acarició su cabello y sonrió, prometiendo sin palabras que no lo haría. El padre tomó la mano de su hija y le dio una ligera reprimenda, aunque su voz no escondía preocupación. «No vuelvas a alejarte de mí así», le dijo, mientras caminaban hacia la zona de embarque. Valentina lanzaba miradas fugaces a Isabela, cada una cargada de emoción y una conexión inesperada que se había formado en apenas unos minutos. Isabela observaba cómo se alejaban, sintiendo un nudo en el pecho que no se deshacía. Se quedó sola de nuevo, el murmullo del aeropuerto llenando el vacío que había dejado Valentina. Un extraño sentimiento de vacío se mezclaba con una satisfacción silenciosa. Había ayudado a alguien en un momento crítico. Sus pensamientos volvían a Lisboa, a su vuelo, a la vida nueva que la esperaba. Pero ahora algo había cambiado. Sentía que había dejado un pequeño rastro de bondad antes de partir, y eso la hacía sonreír ligeramente. Se levantó del banco y caminó hacia la puerta de embarque. El sonido del llamado a su vuelo resonaba como un tambor insistente, recordándole que el tiempo no se detendría. Sus pasos eran firmes, pero el corazón le latía con fuerza, recordándole que había vivido algo inesperado, un encuentro que la había sacado de su mundo interior y la había conectado con otro de manera profunda. Cada paso la acercaba a su nueva vida, pero una parte de ella aún estaba anclada a aquel breve momento. Mientras avanzaba por el corredor, repasaba mentalmente la escena, la desesperación de Valentina, la frialdad inicial del padre, y cómo, a pesar de todo, la confianza se había formado. La vida, pensó, tiene una manera extraña de enseñarte lecciones importantes justo cuando menos lo esperas. La ayuda no siempre es reconocida, pero eso no disminuye su valor. Isabela respiró hondo y se prometió a sí misma mantener esa sensación de propósito, incluso en su nueva vida lejos de Brasil. Llegó a la puerta de embarque y mostró su pasaje. La azafata le indicó que podía abordar. Isabela caminó hacia el avión, cada paso una mezcla de nervios y anticipación. Miró por última vez la sala de espera, recordando los ojos de Valentina y la mirada calculadora del padre. Cerró los ojos un momento y dejó que las emociones fluyeran. No eran miedo, sino un reconocimiento de la fragilidad y la fuerza humanas. Se acomodó en su asiento junto a la ventanilla, ajustando el cinturón de seguridad. Observó cómo los motores empezaban a rugir y el avión se movía hacia la pista. Todo lo que había dejado atrás parecía desvanecerse lentamente, reemplazado por la expectativa de lo que estaba por venir. La ciudad se alejaba y con ella un pedazo de su historia, pero también una certeza. Había tomado una decisión valiente y nada ni nadie podría borrarla. El avión despegó, elevándose sobre nubes que brillaban con la luz del sol. Isabela apoyó la cabeza contra la ventanilla y cerró los ojos por un momento. Pensó en Valentina y en cómo un instante puede cambiar todo. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Por primera vez sentía que estaba realmente lista para la vida que había elegido, lista para los retos y para la libertad que la esperaba en Lisboa. Mientras el avión se elevaba, Isabela sentía cómo cada kilómetro la alejaba de la vida que conocía y al mismo tiempo la acercaba a la que soñaba.
Recordaba las horas interminables en la panadería, el esfuerzo para juntar cada real y cada moneda, y cómo todo eso la había llevado hasta este momento. Una mezcla de orgullo y nostalgia la invadía. Sabía que nada había sido fácil, pero también que cada sacrificio había valido la pena. A su lado, los pasajeros conversaban o leían, ajenos a la tormenta de emociones que Isabela experimentaba. Ella miraba por la ventanilla, observando cómo las calles y los edificios de Belo Horizonte se hacían pequeños, hasta convertirse en un mosaico irreconocible desde esa altura. Cerró los ojos y permitió que la memoria fluyera, la infancia en la periferia, los amigos que había dejado atrás, los sabores de la cocina de su madre. Todo parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Abrió los ojos y vio las nubes. Cada una tenía una forma diferente. Algunas parecían montañas suaves, otras como olas que se rompían en el cielo. Respiró profundamente y se prometió a sí misma no dejar que el miedo la detuviera jamás. Había aprendido que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Esa certeza la fortaleció, y un brillo de determinación apareció en sus ojos. Mientras repasaba mentalmente su llegada a Lisboa, pensaba en lo que haría primero: conseguir alojamiento, buscar trabajo y aprender todo lo posible para adaptarse a un país desconocido. La incertidumbre era grande, pero también lo era la posibilidad de construir algo completamente suyo. Una vida sin limitaciones impuestas por la pobreza o la rutina de siempre. Esa idea le arrancó una sonrisa, una mezcla de emoción y nerviosismo. De repente, el avión comenzó a descender y el corazón de Isabela se aceleró de nuevo. Lisboa se acercaba, con sus calles empedradas, su luz cálida y su promesa de nuevas oportunidades. Sintió un hormigueo en el estómago, mezcla de miedo y anticipación. Todo lo que había dejado atrás se veía ahora distante, y lo que la esperaba era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus decisiones y esfuerzos. Miró a su alrededor y vio que muchos pasajeros también mostraban signos de emoción o nerviosismo ante el aterrizaje. Algunos conversaban con sus acompañantes, otros revisaban documentos o mapas. Isabela permaneció en silencio, observando cómo todo el mundo parecía concentrado en su propio destino, mientras ella se concentraba en el suyo. La sensación de responsabilidad sobre su propia vida se hacía tangible y poderosa. El avión tocó tierra suavemente y un aplauso contenido recorrió la cabina. Isabela sintió que sus pies estaban firmemente plantados en un nuevo capítulo de su vida. Cada gesto, cada mirada de los pasajeros parecía un recordatorio de que todos estaban en busca de algo, cada uno con sus miedos y esperanzas. La comparación le dio una sensación de compañía silenciosa, un entendimiento tácito de que no estaba sola en su lucha. Mientras se dirigía hacia la puerta del avión, Isabela respiró hondo y sintió un profundo agradecimiento por todo lo que había aprendido hasta ahora. Cada dificultad, cada desafío, cada momento de duda la había preparado para este instante. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que tenía la fuerza y la determinación necesarias para enfrentar cualquier obstáculo. Salió del avión y sintió el aire de Lisboa rozando su rostro. Era fresco, ligeramente salado, y traía consigo la promesa de algo nuevo. Sus pies tocaron la pasarela con firmeza, y cada paso que daba hacia la terminal la acercaba más a su objetivo. El murmullo del aeropuerto portugués era diferente al de Belo Horizonte, pero no menos acogedor. Había un ritmo propio que la invitaba a integrarse y descubrir. Isabela tomó su mochila, ajustándola con cuidado, y avanzó hacia la zona de recepción. Su mente estaba llena de planes y estrategias,
pero también de sueños. Sabía que la vida que había dejado atrás siempre sería parte de ella, pero Lisboa ofrecía una oportunidad de reinventarse, de construir un futuro diferente y lleno de posibilidades. Con cada paso, se sentía más decidida a aprovechar cada momento y a enfrentar cada desafío con valentía. Al salir de la terminal, Isabela se detuvo un momento a observar la ciudad. Los tranvías amarillos cruzaban las calles empedradas, y los edificios antiguos, con sus fachadas coloridas y balcones de hierro, le daban la sensación de estar dentro de un cuadro. La brisa movía su cabello y le recordaba que estaba viva, que estaba allí por decisión propia y no por casualidad. Se dirigió hacia la zona de transporte público, intentando recordar las indicaciones que había anotado antes de viajar. Cada paso era una mezcla de nerviosismo y emoción. Sentía que cualquier error podía ser un aprendizaje importante. Pagó el billete del tranvía con manos temblorosas y mientras esperaba observó a los habitantes locales, algunos apresurados, otros relajados, todos inmersos en su rutina. Todo parecía tan diferente y al mismo tiempo sorprendentemente humano. Durante el trayecto, Isabela miraba por la ventana y absorbía cada detalle: los azulejos que decoraban las paredes, los cafés con sillas al aire libre, los pequeños comercios llenos de productos locales. Todo era nuevo, pero no abrumador. Había un ritmo que la hacía sentir curiosa y deseosa de explorarlo. Cada calle, cada esquina, le susurraba historias que solo ella podía descubrir. Al llegar a su destino, se bajó del tranvía y cargó la mochila con más fuerza, sintiendo que cada paso la acercaba a la independencia que tanto había anhelado. El barrio donde se alojaría parecía modesto, pero acogedor. Observó a los vecinos, algunos saludando con amabilidad, otros absortos en su rutina. Isabela respiró profundo y se prometió a sí misma ser parte activa de este nuevo entorno. Encontró el edificio donde había reservado alojamiento temporal. La puerta estaba ligeramente desgastada, pero la recepción le dio la bienvenida con una sonrisa cordial. Mientras entregaba sus documentos, pensó en cómo cada pequeño gesto de amabilidad podía marcar la diferencia en un lugar desconocido. Se sintió agradecida y esperanzada. Aunque estaba sola, no estaba desprotegida. Subió a su habitación y dejó la mochila junto a la cama. Miró alrededor y notó cada detalle: las paredes pintadas de blanco, la ventana que dejaba entrar luz natural, el aroma a limpio que impregnaba el lugar. Cerró los ojos por un instante, respirando profundo, y permitió que la sensación de logro y libertad la envolviera. Estaba allí por sí misma, por sus decisiones, y eso le daba fuerza. Después de acomodarse, Isabela decidió salir a explorar el barrio. Caminó por calles estrechas, admirando escaparates, pequeños parques y cafés con mesas al aire libre. Cada paso le proporcionaba confianza y un sentido de pertenencia que no había anticipado. Sentía que, aunque lejos de casa, estaba construyendo algo propio, algo que nadie podía quitarle. Se sentó en un banco frente a un café y pidió un café solo. Observó a la gente pasar, cada uno con su rutina, sus historias y sus problemas. Se sintió parte de aquel flujo de vida, conectada con un mundo que hasta hacía pocas horas le resultaba completamente desconocido. Sabía que tenía mucho que aprender, pero también estaba lista para absorberlo todo. Mientras tomaba su café, sacó un cuaderno y comenzó a anotar sus primeros pensamientos sobre Lisboa, sus expectativas y metas. Cada palabra escrita reforzaba su determinación de construir una nueva vida. No solo estaba buscando un cambio geográfico, sino una transformación interna que la llevara a crecer y a descubrir su verdadero potencial.
El sol empezaba a descender y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejando su brillo en los adoquines húmedos de la calle. Isabela cerró el cuaderno y respiró profundamente. Por primera vez desde que había decidido viajar, sintió que todo era posible. Cada desafío, cada miedo, cada decisión tomada la había llevado hasta allí, y ahora estaba lista para abrazar la vida que la esperaba. Isabela decidió caminar un poco más antes de regresar al alojamiento. Las calles estrechas y empedradas de Lisboa tenían un encanto que la mantenía atenta a cada detalle. Los colores vivos de los edificios, los azulejos con patrones antiguos, los aromas que escapaban de las panaderías y cafés. Todo parecía contar historias de generaciones pasadas, y ella se sentía como una espectadora privilegiada de aquel escenario. Mientras avanzaba, notó un pequeño parque donde los niños jugaban y las familias paseaban. Observó cómo la risa y el bullicio llenaban el aire y sintió una punzada de nostalgia por Valentina. Aunque estaban separadas por miles de kilómetros, la imagen de la niña y su valentía permanecía en su mente, recordándole que la bondad y la compasión no tienen fronteras. Se detuvo frente a una librería antigua y observó los libros a través del escaparate. Cada portada parecía prometer una aventura diferente, una vida distinta dentro de sus páginas. Isabela recordó sus propias lecturas en la infancia, cuando los libros eran ventanas a mundos que nunca había visto. Sintió un deseo profundo de aprender, de absorber todo lo que Lisboa pudiera ofrecerle. Al regresar por la misma calle, escuchó un pequeño concierto callejero. Una guitarra y un violín llenaban el aire con melodías melancólicas y alegres al mismo tiempo. La música parecía sincronizarse con sus pensamientos y emociones, evocando recuerdos de su vida anterior y sueños de su futuro. Se quedó unos minutos escuchando, dejándose llevar por la armonía del momento. Continuó caminando hasta llegar a un puente que cruzaba un río. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose a lo largo de sus colinas, con el sol reflejándose en el agua. La belleza del paisaje la hizo detenerse y respirar profundamente, sintiendo una mezcla de humildad y gratitud. Había llegado lejos, y cada paso la acercaba más a la vida que había decidido construir. Después de admirar el paisaje, volvió lentamente hacia su alojamiento. Cada calle que recorría parecía menos extraña y más familiar. Lisboa empezaba a sentirse como un lugar donde podía pertenecer. Pensó en los retos que enfrentaría: trabajo, adaptación cultural, aprender nuevas costumbres. Pero a diferencia del miedo que sentía antes del viaje, ahora había determinación y confianza en su interior. Al llegar a su habitación, se sentó junto a la ventana y observó cómo la luz del atardecer se desvanecía lentamente, dando paso a las primeras luces de la noche. Todo parecía tranquilo, acogedor y lleno de posibilidades. Sacó su cuaderno nuevamente y empezó a anotar ideas para los próximos días, lugares que quería explorar, personas que esperaba conocer, metas que deseaba alcanzar. Decidió que era momento de descansar un poco. Se recostó en la cama, dejando que sus pensamientos vagaran libremente. Revivió en su mente el encuentro con Valentina y su padre, recordando la mezcla de miedo y gratitud que había sentido. Ese recuerdo le dio una sensación de propósito. Incluso en un mundo desconocido, podía hacer la diferencia en la vida de alguien más. Mientras cerraba los ojos, pensó en su familia y amigos en Brasil. Una parte de ella sentía nostalgia, pero otra parte comprendía que había tomado la decisión correcta. Este viaje no solo representaba un cambio de lugar, sino una oportunidad de crecer, de descubrir su fortaleza y de construir la vida que siempre había imaginado. Antes de quedarse dormida, Isabela respiró profundamente y permitió que una sonrisa se dibujara en su rostro.
Había llegado hasta allí gracias a su valentía, esfuerzo y determinación. Lisboa la recibía con sus luces, sonidos y aromas, prometiendo nuevas experiencias y desafíos. Por primera vez, desde que tomó el vuelo, sintió que realmente estaba lista para comenzar su nueva vida. A la mañana siguiente, Isabela se despertó con el sonido de la ciudad cobrando vida. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo de los tranvías y los pasos de los peatones. Se estiró y se sintió agradecida por haber dormido bien, a pesar de estar en un lugar desconocido. Cada pequeño sonido la recordaba que estaba viva y que Lisboa le ofrecía un nuevo comienzo. Decidió salir temprano para explorar más la ciudad antes de buscar trabajo. Caminó por las calles, absorbiendo cada detalle. Los colores de los edificios, los olores de los pasteles recién horneados y el bullicio de los mercados. Todo era diferente y estimulante, como si cada esquina le contara una historia. Su curiosidad la mantenía alerta y ansiosa por descubrirlo todo. Llegó a una plaza donde los artistas callejeros mostraban su talento. Un pintor trabajaba sobre un lienzo, mientras un músico tocaba un acordeón con pasión. Isabela se detuvo, admirando la creatividad que fluía en cada gesto. Sintió que estaba en un lugar donde la expresión artística era valorada y celebrada, algo que siempre había admirado desde lejos en su ciudad natal. Continuó caminando y encontró una pequeña cafetería. Entró y pidió un café y un pastel típico portugués. Se sentó junto a la ventana y observó a la gente pasar. Cada rostro contaba una historia diferente, cada interacción parecía una lección de vida. Isabela tomó su cuaderno y empezó a escribir sus impresiones, anotando detalles sobre la ciudad y sus planes para adaptarse y crecer en aquel nuevo entorno. Mientras escribía, recordó a Valentina y su padre. Sonrió suavemente al pensar en la valentía de la niña y en cómo un encuentro tan breve podía dejar una marca profunda en la vida de alguien. Reflexionó sobre la importancia de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, y se prometió a sí misma que siempre recordaría esa lección. Terminó su café y decidió continuar explorando. Caminó hacia un mercado local, donde los vendedores ofrecían frutas frescas, panes y productos artesanales. Observó con interés cómo se desarrollaba la vida cotidiana en Lisboa y cómo cada persona tenía su propio ritmo y estilo. Isabela sentía que estaba empezando a comprender la ciudad, a integrarse lentamente en su flujo. Después del mercado, se detuvo frente a una librería. Los libros antiguos en el escaparate captaron su atención y decidió entrar. Cada estante ofrecía nuevas historias, nuevas perspectivas y nuevas ideas. Sintió una familiaridad reconfortante. Aunque estaba lejos de casa, la lectura seguía siendo un refugio, un lugar donde podía aprender y soñar. Salió de la librería con un par de libros bajo el brazo y continuó su paseo. Observó cómo el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Lisboa, con su luz cálida y sus calles llenas de historia, la hacía sentir pequeña y a la vez poderosa. La ciudad le ofrecía un lienzo en blanco, listo para ser llenado con sus experiencias y decisiones. Al regresar a su alojamiento, Isabela se sintió satisfecha con el día. Había explorado, aprendido y empezado a adaptarse. Cada paso, cada mirada, cada interacción le daba más confianza en su capacidad para construir su nueva vida. Sabía que los desafíos vendrían, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos con valentía y determinación. Antes de dormir, reflexionó sobre lo vivido y escribió en su cuaderno. Registró sus emociones, los desafíos enfrentados y los pequeños logros alcanzados. Cada palabra reforzaba su convicción de que había tomado la decisión correcta al embarcarse en esta aventura.
Cerró los ojos con una sensación de satisfacción y esperanza, lista para enfrentar un nuevo día con energía y determinación. Al despertar al día siguiente, Isabela se sintió más segura de sí misma. La rutina del día anterior le había dado confianza y energía para enfrentar nuevos desafíos. Sabía que uno de sus objetivos principales era encontrar trabajo, pero también quería seguir explorando la ciudad para conocerla mejor y adaptarse a su ritmo. Decidió comenzar por una zona comercial cercana, donde se concentraban pequeñas tiendas y oficinas. Caminaba con determinación, observando los escaparates y tomando nota mental de posibles lugares donde podría intentar conseguir empleo. Cada paso le recordaba que estaba construyendo su futuro, un paso a la vez, sin prisa pero con propósito. Mientras recorría las calles, vio un cartel en una panadería que anunciaba vacantes. Recordó sus meses trabajando como dependienta en Belo Horizonte y sintió un impulso de esperanza. Se acercó al establecimiento, entró con cuidado y saludó a los encargados. Su experiencia previa y su disposición para aprender parecían captar la atención de la gerente. Después de una breve entrevista improvisada, le ofrecieron un puesto temporal para empezar al día siguiente. Isabela aceptó con gratitud, sintiéndose emocionada y aliviada. No solo era una oportunidad laboral, sino también una forma de integrarse más en la ciudad y sentirse útil y capaz. Su determinación y esfuerzo empezaban a dar frutos. Con el corazón ligero, decidió recorrer un poco más antes de regresar a su alojamiento. Se detuvo en un parque cercano, donde observó a familias y grupos de amigos disfrutando del día. El ambiente le recordó la importancia de equilibrar trabajo y momentos de disfrute. No podía permitirse perderse la belleza y la vida que la rodeaban. Mientras descansaba en un banco, recordó a Valentina y el encuentro en el aeropuerto. Sonrió ante el recuerdo y pensó en cómo aquel pequeño gesto de ayuda había tenido un impacto significativo en la vida de la niña. Reflexionó sobre la importancia de la empatía y la generosidad, y se prometió mantener siempre esos valores, incluso en su nueva vida. Al volver a caminar, decidió visitar un pequeño café que había visto en el camino. Allí pidió un café y se sentó a observar a los clientes tomando notas mentales sobre la cultura local y las costumbres. Cada gesto, cada conversación que escuchaba, le daba pistas sobre cómo adaptarse mejor y desenvolverse con confianza en la ciudad. Después del café, paseó por una plaza cercana, admirando los detalles arquitectónicos y los azulejos tradicionales que decoraban las fachadas. La mezcla de historia y modernidad le parecía fascinante y se dio cuenta de que Lisboa ofrecía infinitas oportunidades de aprendizaje y descubrimiento. Cada calle parecía contar una historia que ella quería conocer. Al regresar a su alojamiento, decidió organizar sus notas y planificar los próximos días. Estaba decidida a aprovechar al máximo cada oportunidad y a mantenerse proactiva en la búsqueda de empleo y en su integración en la ciudad. La disciplina y la organización serían sus mejores aliados en esta nueva etapa. Antes de dormir, escribió en su cuaderno sobre lo que había vivido ese día. Reflexionó sobre la ciudad, las personas, la música, los sabores y la luz del atardecer. Cada palabra era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta al venir a Lisboa. Cerró los ojos y permitió que el sueño la envolviera, sintiéndose segura, viva y lista para el futuro. El siguiente amanecer prometía nuevos retos y descubrimientos. Isabela sabía que Lisboa le ofrecería tanto dificultades como oportunidades, pero estaba preparada para enfrentarlas con valentía, creatividad y resiliencia. Cada experiencia, cada encuentro y cada paso en la ciudad eran parte de su aprendizaje y crecimiento personal. El primer día de trabajo llegó rápidamente. Isabela se despertó temprano, sintiendo una mezcla de nervios y emoción.
Se vistió con ropa sencilla pero limpia y ordenada, revisó que su mochila estuviera lista y salió hacia la panadería. Cada paso hacia su nuevo empleo estaba cargado de anticipación, como si avanzara hacia un futuro que ya empezaba a formarse. Al llegar, fue recibida por la gerente con una sonrisa cordial. Le explicaron las tareas que tendría que realizar: atención al cliente, reposición de productos y mantenimiento del área de venta. Aunque eran funciones conocidas para ella, el hecho de desempeñarlas en un lugar nuevo y frente a personas desconocidas le generaba una adrenalina especial, una mezcla de miedo y entusiasmo. Su primer contacto con los clientes fue desafiante, pero Isabela se esforzó por mostrar amabilidad y eficiencia. Cada sonrisa que recibía a cambio la hacía sentir que estaba logrando algo importante. Poco a poco, fue sintiéndose más segura en su entorno y más capaz de adaptarse a las nuevas exigencias y costumbres del lugar. Durante los descansos, observaba el comportamiento de sus compañeros, tratando de aprender cómo se desenvolvían y cómo interactuaban entre ellos. Aprendió a ajustar su lenguaje y sus gestos para integrarse mejor, sin perder su autenticidad. Cada pequeña observación era un paso más hacia su adaptación y éxito en el nuevo ambiente laboral. Al final de la jornada sintió un cansancio físico, pero también una satisfacción profunda. Había cumplido con sus responsabilidades y había recibido elogios por su esfuerzo. Caminó de regreso a su alojamiento con una sensación de logro, sabiendo que cada día de trabajo la acercaba más a la independencia que tanto deseaba. Decidió dar un pequeño paseo por el barrio antes de cenar. La luz del atardecer iluminaba las calles y los cafés y tiendas ofrecían un ambiente acogedor. Cada detalle le hacía sentir que estaba realmente viviendo en la ciudad, que Lisboa estaba dejando de ser un lugar desconocido y se convertía en un espacio donde podía crear su propia historia. Se sentó en un banco frente a una fuente, observando el movimiento de la gente. Reflexionó sobre lo aprendido en su primer día, la importancia de la paciencia, la observación y la amabilidad en un entorno nuevo. Cada interacción, cada gesto y cada desafío superado se sumaban a su crecimiento personal y a la construcción de su nueva vida. Mientras contemplaba la plaza, recordó el aeropuerto y a Valentina. Sonrió al pensar en cómo un pequeño acto de bondad puede tener un gran impacto y cómo esa experiencia le había enseñado algo esencial sobre la empatía y la humanidad. Se prometió a sí misma mantener esa actitud en cada situación que enfrentara en Lisboa. Al regresar al alojamiento, escribió en su cuaderno sobre el día, anotando detalles sobre la panadería, los clientes y sus propias emociones. Cada línea reforzaba su determinación y le recordaba que estaba construyendo algo valioso. No solo un empleo, sino una nueva vida llena de aprendizaje, desafíos y oportunidades. Antes de dormir, respiró profundamente y permitió que una sensación de satisfacción y orgullo la envolviera. Había tomado decisiones valientes, había enfrentado desafíos y estaba creciendo en un entorno desconocido. Cerró los ojos con la certeza de que cada día traería nuevos aprendizajes y que estaba lista para vivirlos plenamente. Al despertar al día siguiente, Isabela se sintió renovada y con energía. La rutina del trabajo comenzaba a integrarse en su día a día, y la ciudad ya le resultaba menos desconocida. Se vistió con cuidado, revisando que todo estuviera listo para afrontar un nuevo día lleno de desafíos y oportunidades. Al llegar a la panadería, fue recibida con sonrisas y saludos de los compañeros. Cada gesto la hacía sentir más bienvenida y segura. Se dedicó a sus tareas con atención, observando los detalles y procurando aprender lo máximo posible para mejorar en su trabajo y adaptarse a las expectativas del lugar. Los clientes empezaron a llegar,
Isabela respondió con amabilidad y eficiencia. Cada interacción reforzaba su confianza, y las sonrisas de los clientes le daban satisfacción. Se dio cuenta de que su esfuerzo por ser atenta y servicial estaba dando frutos y que su decisión de viajar había valido la pena. Durante el descanso, conversó con sus compañeros y escuchó sus consejos sobre cómo desenvolverse mejor en la ciudad. Tomó nota mental de cada recomendación, sabiendo que la observación y la apertura al aprendizaje serían clave para adaptarse y crecer en Lisboa. Al final de la jornada se sintió cansada pero contenta. Había superado sus temores iniciales y había cumplido con sus responsabilidades. Caminó de regreso a su alojamiento con una sensación de logro, sintiendo que cada día la acercaba más a la vida que deseaba construir. Decidió salir a pasear un poco antes de cenar. La ciudad, con sus calles empedradas y fachadas coloridas, le ofrecía un espectáculo constante que la mantenía fascinada. Cada detalle le recordaba que estaba construyendo su propio camino y que Lisboa estaba empezando a sentirse como un lugar donde podía pertenecer. Se detuvo frente a un café y decidió entrar para tomar un descanso. Observó a los clientes y su manera de interactuar, aprendiendo sobre las costumbres locales y la forma en que la gente se relacionaba. Cada observación le daba pistas sobre cómo adaptarse mejor y desenvolverse con naturalidad. Mientras tomaba su café, recordó a Valentina y el encuentro en el aeropuerto. La sonrisa de la niña y su confianza le recordaron que los pequeños actos de bondad pueden tener un impacto profundo. Se prometió a sí misma mantener esa actitud de ayuda y generosidad en todas sus interacciones. Al regresar al alojamiento, escribió en su cuaderno sobre el día sus aprendizajes y emociones. Cada palabra reforzaba su determinación y le recordaba que estaba construyendo algo valioso. No solo un empleo, sino también una nueva vida, llena de oportunidades y experiencias enriquecedoras. Antes de dormir, Isabela respiró profundamente y se permitió sentir orgullo por sí misma. Había llegado a un lugar desconocido, había enfrentado miedos y había comenzado a construir su camino con valentía y determinación. Cerró los ojos con la certeza de que cada día traería nuevas experiencias y que estaba preparada para vivirlas plenamente. Los días pasaron y Isabela comenzó a sentirse cada vez más cómoda en Lisboa. Había aprendido a moverse por la ciudad, conocer sus rincones y adaptarse a las costumbres locales. Su trabajo en la panadería se convirtió en una fuente de seguridad y aprendizaje, y cada cliente y compañero contribuía a su integración en el nuevo entorno. Se dio cuenta de que su vida había cambiado por completo. Ya no era la joven tímida y temerosa que había dejado Belo Horizonte. Ahora era una mujer decidida, capaz de enfrentar desafíos y buscar oportunidades. Cada paso, cada decisión había sido un ejercicio de valentía y resiliencia. Un día, mientras paseaba por la ciudad después del trabajo, decidió visitar un mirador famoso. Desde allí podía ver Lisboa extendiéndose hasta el horizonte, con sus tejados rojos, calles empedradas y el río reflejando la luz del sol. Sintió una profunda gratitud por estar allí, viva y libre, construyendo su destino. Isabela empezó a reflexionar sobre todo lo que había aprendido en este viaje, la importancia de la perseverancia, la empatía y la valentía. Cada experiencia, desde el encuentro con Valentina hasta los desafíos en su trabajo, le había enseñado algo valioso sobre la vida y sobre sí misma. Durante una caminata por el barrio, se encontró con pequeños detalles que la hacían sonreír. Un gato descansando al sol, el aroma del pan recién horneado, niños jugando en la plaza. Todo ello le recordaba que la felicidad también se encontraba en los momentos simples y cotidianos. Con el tiempo,
Comenzó a establecer amistades y conexiones en la ciudad. Conoció a personas que compartían intereses similares y aprendió de sus historias, descubriendo que cada encuentro podía abrir nuevas oportunidades y enseñanzas. Lisboa se estaba convirtiendo en un lugar donde podía crecer y sentirse parte de algo más grande. Isabela también empezó a valorar su independencia y autonomía. Cada decisión tomada, cada desafío superado, la hacía más fuerte y consciente de su capacidad para construir la vida que deseaba. Sentía orgullo por sí misma y por no haber permitido que el miedo la detuviera. Aunque seguía recordando su hogar en Brasil y a las personas que había dejado atrás, ya no sentía nostalgia paralizante. Sabía que había tomado la decisión correcta y que su futuro dependía de ella. Cada día en Lisboa reforzaba su confianza y su deseo de seguir adelante. Finalmente, al mirar por la ventana de su alojamiento durante una noche tranquila, Isabela comprendió que había cambiado para siempre. Había superado miedos, descubierto su fuerza interior y aprendido que la vida ofrece segundas oportunidades para quienes se atreven a buscarlas. Su viaje no solo había sido geográfico, sino también un viaje profundo hacia sí misma. Con una sonrisa y un corazón lleno de esperanza, cerró los ojos y se permitió descansar, segura de que Lisboa le ofrecía infinitas posibilidades. Había llegado sola, con miedo y esperanza, y ahora estaba lista para vivir plenamente, construyendo una vida nueva, valiente y llena de sueños realizados.